Bienvenidos al canal. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de balance de materia y energía del Recleitis. Bueno, nos comentan de que tenemos la combustión del propano y este nos produce CO2 y agua. Y nos dan dos opciones de reacciones, ¿no? Nos pueden dar esta reacción ya balanceada o multiplicamos por 2 para no tener números fraccionarios y equivale a esta reacción. Nos comentan, dice, supóngase que se hacen reaccionar 10 mol por hora de propano con 50 moles de oxígeno, logrando la conversión completa de propano. Calcule las velocidades de reacción que se obtienen por cada reacción. Explique de qué manera se relacionan las dos velocidades y por qué. Bueno, ¿a qué se refiere con velocidades de reacción? Quizás el concepto, desde mi punto de vista, no está bien empleado. ¿Por qué motivo? Porque velocidad de reacción es otro concepto que nosotros tenemos, que a veces es por unidad de volumen o por unidad de área, según sea homogénea o heterogénea la reacción. El libro se refiere más bien al avance de reacción, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces nos dicen que hay una conversión completa de propano, entonces ya no deberíamos nosotros hacer pues una relación. ¿Por qué? Porque si te das cuenta aquí, por cada mol de metano de propano, necesitas 4.5 mol de oxígeno. Si metes 10 moléculas de esta, necesitarías 45 de oxígeno. Entonces, como metes 50, ¿qué quiere decir? Que el propano es el reactivo limitante. Primero tendrías tú que identificarlo de esa manera, pero como aquí ya el texto nos lo dice, pues ya sabemos que el reactivo limitante es el propano y no hay que hacer un cálculo como esta cuestión. Pero bueno, entonces ya sabemos quién es el reactivo limitante, el propano, y se convierte al 100%. ¿Qué quiere decir? Que en un esquema el propano con el oxígeno se alimentan al reactor y no va a salir propano. ¿Por qué razón? Porque se convierte el 100%. Ahora, la entrada de propano son 10 mol por hora, la entrada de oxígeno son 50. ¿Cuánto oxígeno se consume? Como el propano reacciona al 100%, pues se consume la estequiometría. Ya dijimos que por cada uno, 4.5. Entonces, por cada 10 sería 45, o lo puedes ver de esta forma. Y entonces la cantidad de oxígeno que se va a consumir 45 moles, o los que tendrían que reaccionar de esos 50 que metemos, sabemos que va a reaccionar 45. ¿Cuántos moles esperaríamos a la salida? Pues si entraron 50 y reaccionan estequiométricamente 45, pues tendrían que salir 5 mol por hora, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí por la ventana que tengo ya no podemos calcular la tasa, en este caso sería de consumo, la salida son 5, la entrada es 50, entonces la tasa de consumo son los 45 que reaccionaron estequiométricamente. ¿De acuerdo? Pues vamos a continuar, entonces, con esto tenemos cuántos moles o cuál es la tasa de consumo del propano. A la salida ya no sale, pero metimos 10, entonces la tasa es 10. Con esto calculamos lo que el Recleitis llama velocidad de reacción, que nuevamente insisto, desde mi punto de vista está mal empleado el término porque cuando lleve cinética la velocidad de reacción es muy diferente y depende si es por unidad de volumen o por unidad de área, porque puede ser homogénea o heterogénea. Pero aquí se refiere al avance de reacción, es decir, los moles que se consumieron divididos entre su coeficiente estequiométrico. Entonces aquí podemos calcular nosotros para el propano, cuál es su tasa de consumo 10, cuál es el coeficiente estequiométrico 1, si tomamos en cuenta esta reacción, ¿verdad? Y cuál es entonces el avance, son 10 mol por hora. ¿Qué pasa si este mismo lo hacemos, pero con la otra reacción? Pues va a quedar 10, pero ahora el coeficiente es 2. Entonces, fíjate, el avance de reacción, si tomamos en cuenta esta reacción, es 10. El avance de reacción se vuelve 5 si tomamos en cuenta esta otra reacción. ¿Qué podemos concluir? Bueno, que el avance de reacción se afecta de manera inversa al coeficiente estequiométrico del reactivo limitante. Y
todo este cálculo se hace para el reactivo limitante. Con el reactivo limitante sabemos conversiones y podemos calcular el grado de avance, ¿de acuerdo? Porque el reactivo limitante, valga la redundancia, limita o impone qué tanto se va a convertir en el reactor o qué tanto va a avanzar la reacción. ¿Qué es un avance de reacción? Un avance significa cuántos grados estequiométricos avanza una reacción o cuántos grados estequiométricos se logra convertir una reacción. Entonces ya sabemos que si el coeficiente de reacción se vuelve un 3, por ejemplo, pues va a quedar de manera inversa. Si es 1 nos dio 10, si es 2, 5. Si fuera 4, tal vez 2.5 y así. ¿De acuerdo? Pues bueno, de esa manera concluimos con este ejercicio. Espero te haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Saludos.